Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentraumasamos los misterios, los romances y los dramas más candentes que llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en una situación superíndice 3N que tiene a muchos fans al borde del asiento, el posible futuro de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, una pareja que, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha capturado nuestros corazones. ¿Hay esperanza de reconciliación superíndice 3N? ¿Qué copyright pistas nos dan sus proyectos individuales? Y sobre todo, ¿qué copyright podemos esperar de las series turcas que protagonizan o que es tú, N por protagonizar? Vamos a analizarlo todo con lupa. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, donde te traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Tu suscripción superíndice 3N nos ayuda a seguir creciendo y trae copyright dote contenido de calidad. Además, en la caja de comentarios puedes contarnos qué copyright opinas sobre este tema, si eres Team Kerem, Team Hande o si simplemente disfrutas de su trabajo actoral. Nos encanta leer tus opiniones. Bien, empecemos hablando de la que para muchos fue la serie que unió superíndice 3 a Kerem y Hande y que catapultó superíndice 3 su fama internacional, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica, un geo copyright nero que las series turcas dominan a la perfección superíndice 3N, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una florista inteligente y ambiciosa interpretada por Hande Erupar Rafael, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, encarnado por Kerem Bürsin. La premisa es sencilla pero efectiva. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan para conseguir una beca universitaria, y a partir de ahí, como suele ocurrir, el amor florece en medio de mentiras, malentendidos y situaciones hilarantes. Senu con diéresis al Capm fue un fenus superíndice 3 meno global por varias razones. En primer lugar, la química innegable entre Kerem y Hande era palpable en cada escena. Los fans se enamoraron de su relación superíndice 3N tanto dentro como fuera de la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas del panorama televisivo. En segundo lugar, la serie ofrece una mezcla perfecta de romance, comedia y drama, con personajes más menos hables y situaciones con las que muchos espectadores podrán identificarse. Además, la producción superíndice 3N era impecable, con escenarios hermosos, vestuario elegante y una banda sonora pegadiza. Sin embargo, ayuda de todo esto, lo que realmente conectó superíndice 3 con el público fue la esperanza. La esperanza de encontrar el amor verdadero, de superar los obstáculos y de alcanzar nuestros sueños más menos os. Y esa esperanza precisamente es lo que muchos fans aún tienen con respecto a la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Para comprender mejor el impacto de Senu con diéresis al Capm, debemos adentrarnos en el contexto de la producción superíndice 3N de series turcas y su auge a nivel internacional. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción superíndice 3N de series televisivas, exportando sus creaciones a decenas de países y traduciendo copyright dolas a múltiples idiomas. Este fenus superíndice 3 meno no es casualidad. Las series turcas han logrado conectar con audiencias globales gracias a sus historias universales, la alta calidad de su producción superíndice 3N, y la presencia de actores y actrices carismáticos y talentosos. Senu con diéresis al Capm ejemplifica a la perfección superíndice 3N esta fu superíndice 3 mula de u con diéresis copyright cito. La serie apostó superíndice 3 por un geo copyright nero popular como la comedia romántica, pero le más menos adiu superíndice 3 un toque distintivo con la cultura turca, creando una fusión superíndice 3N atractiva y original. La serie también copyright N supo aprovechar las redes sociales para generar interacción superíndice 3N con los fans, creando comunidades virtuales donde se comentaban los capítulos, se analizaban los personajes y se compartían memes y vídeos. Esta estrategia de marketing digital contribuyó superíndice 3 enormemente a la popularidad de la serie a nivel mundial. Pero la vida continúa, y tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras. Es importante analizar sus proyectos individuales para intentar descifrar qué copyright buscan en este momento, qué copyright tipo de historias les atraen y quizás encontrar alguna pista sobre su situación superíndice 3N personal. Empecemos por Kerem. Después copyright S de lu con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al Capm, Kerem Bürsin ha buscado roles que lo desafíen como actor y que le permitan mostrar su versatilidad.
Lo hemos visto en proyectos Mu-S serios, con personajes complejos y tramas Mu-S oscuras. Uno de los ejemplos Mu-S destacados es la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego. Este papel requiere superíndice 3 un gran trabajo de preparación superíndice 3N y una inmersión superíndice 3N profunda en la psicología del personaje, demostrando que Kerem no se conforma con ser simplemente un galu, N de telenovela. Mu-S ha participado en proyectos internacionales, como la serie Guneayi Beklerken, buscando expandir su carrera Mu-S Ayul de Turquía y llegar a un público aún Mu-S amplio. Su ambición superíndice 3N lo ha llevado incluso a incursionar en la producción superíndice 3N, mostrando un interu copyright S en el desarrollo de historias y en la gestión superíndice 3N creativa de proyectos audiovisuales. Esta faceta de productor revela un Kerem Bürsin Mu-S maduro y comprometido con la industria del entretenimiento. Estos proyectos nos muestran a un Kerem Bürsin ambicioso, que busca constantemente nuevos retos y que no tiene miedo de arriesgarse. Parece que estuvo interesado en explorar personajes con profundidad psicolu superíndice 3 Hika y en contar historias que tengan un impacto en el espectador. Podríamos interpretar esto como una necesidad de romper con la imagen de Galu, N Romu Ntico y mostrar su verdadero talento actoral. Kizu S. Pero también copyright N podría ser simplemente una evolución superíndice 3N natural en su carrera. Su elección superíndice 3N de papeles sugiere una búsqueda de autenticidad y una voluntad de desafiarse a sí mismo como actor. También copyright N podrá estar influenciada por su deseo de ser reconocido por su talento actoral Mu-S Ayu de su atractivo físico. Sus entrevistas revelan a un hombre reflexivo y comprometido con su oficio, que busca constantemente mejorar y crecer como artista. Por otro lado, Anderu párrafo el Tambiu copyright N ha estado muy activa después copyright S de Senu con diéresis al cap. La hemos visto en la serie Bambae Kabiri, un thriller psicolu superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal con una personalidad compleja y misteriosa. Esta serie marca un cambio importante en su carrera, ya que se aleja de los roles Mu-S ligeros y se adentra en un terreno Mu-S oscuro y desafiante. Mu-S Ande ha seguido trabajando como modelo y embajadora de marcas importantes, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices Mu-S populares y queridas de Turquía. Su versatilidad no se limita a la actuación superíndice 3N, Ande también copyright N ha demostrado talento para el arte, especialmente en la pintura. Sus obras, que a menudo comparte en sus redes sociales, revelan una faceta creativa y sensible de su personalidad. Esta pasión superíndice 3N por el arte podrá estar influyendo en sus elecciones profesionales, llevándola a buscar roles que le permitan explorar emociones complejas y transmitir mensajes profundos a través copyright S de su actuación superíndice 3N. Al igual que Kerem, Ande parece estar buscando roles que le permitan mostrar su versatilidad actoral y que la desafúen a crecer como artista. Bambae Kabiri es una prueba de ello, ya que le exige una interpretación superíndice 3N Mu-S intensa y emocional. Mu-S su trabajo como modelo y embajadora de marcas demuestra su capacidad para conectar con el público y su atractivo comercial. Podríamos interpretar esto como una búsqueda de independencia y de afirmación superíndice 3N personal. Es posible. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de labrarse su propio camino. Su influencia en las redes sociales es innegable, con millones de seguidores que la admiran por su belleza, su talento y su personalidad. Ande utiliza su plataforma para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes, como la protección superíndice 3N del medio ambiente y la igualdad de Geo copyright Nero. Esta faceta comprometida de su personalidad la convierte en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 benes. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay esperanza para los Eru párrafo el Bürsin? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y la verdad es que nadie tiene la respuesta definitiva. Su relación superíndice 3N, como todas las relaciones, es compleja y privada. Solo ellos saben lo que realmente ocurrió superíndice 3 y lo que puede ocurrir en el futuro. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas que nos dan sus acciones y sus declaraciones. En primer lugar, es evidente que ambos mantienen una buena relación superíndice 3N profesional. Han hablado el uno del otro en entrevistas, elogiando el trabajo del otro y mostrando respeto mutuo. Esto sugiere que a pesar de lo que haya ocurrido en su vida personal, son capaces de separar lo profesional de lo personal y de trabajar juntos si fuera necesario.
Esta madurez profesional es un indicativo de que ambos priorizan su carrera y su reputación superíndice 3N en la industria del entretenimiento. En un mundo donde la imagen pública es crucial, mantener una relación superíndice 3N cordial con sus exparejas es una decisión superíndice 3N inteligente y stratu copyright jica. En segundo lugar, ambos han expresado en varias ocasiones su gratitud por el apoyo de sus fans. Saben que su relación superíndice 3N fue muy importante para muchos espectadores y que hay mucha gente que aún espera verlos juntos de nuevo. Esto podrá ser un factor a tener en cuenta en el futuro, aunque obviamente no es el único. La presión superíndice 3N de los fans puede ser un factor importante a considerar, pero también copyright N puede ser una fuente de estru copyright S y ansiedad. Es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos con sus propios sentimientos y necesidades, y que merecen tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por las expectativas de los DMUS. En tercer lugar, la vida es impredecible. Las personas cambian, las circunstancias cambian y las relaciones evolucionan. Es imposible saber qué copyright deparará el futuro, pero siempre existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. El tiempo cura todas las heridas y es posible que en el futuro, Kerem y Ande puedan reconectar y construir una nueva relación superíndice 3N, ya sea romántica o simplemente de amistad. La madurez y la experiencia pueden ayudarles a superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado. En definitiva, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque no podemos predecir el futuro de Kerem y Ande, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y admirando su talento y su profesionalismo. Su legado en la televisión superíndice 3N turca estuvo asegurado, y su influencia en la cultura popular continuará creciendo. Independientemente de lo que depare el futuro para su relación superíndice 3N personal, Kerem y Ande seguirán siendo dos de las figuras muy importantes y queridas del mundo del entretenimiento turco. Y hablando de disfrutar de su trabajo, quiero recomendarles algunas otras series turcas que también copyright N valen la pena. Por ejemplo, si les gusta superíndice 3 la comedia romántica, no se pueden perder Erken Zikuay, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie es divertida, fresca y llena de cómica entre los protagonistas. Si prefieren el drama, les recomiendo Kara para Aik, una historia de amor y venganza con un ritmo trepidante y actuaciones memorables. Y si buscan algo muy istu superíndice 3 rico, no se pierdan Muteayem YZYL, una superproducción superíndice 3N que narra la vida del Sultu, N. Suleimu, N. el Magnífico y su relación superíndice 3N con la esclava ucraniana Hürrem Sultan. La diversidad de copyright neros y temas en las series turcas es impresionante, y hay algo para todos los gustos. Desde dramas familiares hasta thrillers políticos, la televisión superíndice 3N turca ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento de alta calidad. Estas son solo algunas recomendaciones, pero hay muchas otras series turcas que merecen ser descubiertas. Lo importante es encontrar aquellas que se adapten a tus gustos y que te hagan disfrutar de la magia de la televisión superíndice 3N turca. Explorar las series turcas es una forma de sumergirse en una cultura diferente y descubrir nuevas perspectivas sobre la vida, el amor y la familia. Las series turcas a menudo abordan temas universales como la amistad, la lealtad, el sacrificio y la perseverancia, lo que las hace relevantes y atractivas para audiencias de todo el mundo. En conclusión superíndice 3N, el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael es incierto, pero su legado en la televisión superíndice 3N turca es innegable. Ambos han demostrado ser actores talentosos y versatiles, capaces de asumir roles desafiantes y de conectar con el público. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos fans, y aunque no sabemos qué copyright deparará el futuro, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su profesionalismo. Su historia nos recuerda que el amor y la fama pueden ser una combinación superíndice 3N compleja y desafiante, pero que también copyright N pueden ser una fuente de inspiración superíndice 3N y alegró para millones de personas. Gracias por acompañarme en este análisis profundo y apasionado. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios en la caja de abajo. ¿Qué copyright opinan sobre la situación superíndice 3N de Kerem y Hande? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación superíndice 3N? ¿CUL es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.